Cat Vlog. Yo soy Astrid Jiménez y estoy muy contenta de que estés viendo este video, de verdad te lo agradezco muchísimo. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de un tema que es bien importante y creo que ante todas estas situaciones que hemos estado viviendo y con todo lo que ha estado pasando, hay muchísima información, hay muchísima gente opinando un montón de cosas, entonces no quería formar parte de esta saturación de información, pero creo que este tema en especial del que les quiero hablar es demasiado importante que todos lo podamos tener en cuenta, y no solo para la situación que se está viviendo actualmente, ¿saben? Sino para muchísimas situaciones y muchísimas circunstancias en la vida. Y si ya viste el título del video, ya viste de qué se trata. ¿Por qué Dios permite que nos pasen cosas malas? ¿Por qué Dios permite que ocurra el mal? Es decir, si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios es nuestro Padre, ¿por qué entonces hace o permite que todas estas cosas pasen? Y es que a mí me parece, para empezar, algo bien curioso, que hay un montón de gente que realmente no pela a Dios en su vida, que para nada le hace caso, pero cuando algo malo pasa, ahí sí es su culpa, ¿no? O sea, no te dejo actuar en mi vida, Dios, no dejo que estés presente en ella, pero cuando algo malo me pasa, ahí sí es tu culpa, ¿saben? No sé, muchas veces tendemos a tener, y no solo la gente que no está con Dios, ¿no? Sino incluso la gente que ya ha tenido un encuentro con Dios puede tender a tener este tipo de pensamientos, como de echarle la culpa a Dios, como de pensar en un Dios malo que nos hace que pasen todas estas cosas, quizá por venganza, quizá por castigo. Y más allá de meterme con ese tema de si Dios castiga o no, creo que es importante que conozcamos por qué Dios permite que pasen todas estas cosas. Empiezo por decirte que en el libro de la sabiduría dice: Dios no creó la muerte ni se regocija en el sufrimiento de ningún ser viviente. Y es que entendamos que la muerte fue una consecuencia de la decisión que en su momento tomaron nuestros padres, Adán y Eva, y entonces pecado original y esas cosas que ya sabemos que vinieron después. Pero Dios como tal no quería la muerte para nosotros, y Dios no quiere el sufrimiento para nosotros porque obviamente nos ama. A veces decimos como, bueno, ¿y dónde está Dios cuando pasa algo malo? ¿Dónde está Dios cuando hay una guerra? ¿Dónde está Dios cuando hay una inundación? Es decir, a veces no vemos la acción de Dios en todas estas cosas. Jesús lo dice también: no hay nada que caiga del cielo sin que yo lo sepa. Dios sabe por lo que estás pasando, Dios sabe tus preocupaciones, Dios sabe todas estas cosas que pasan en el mundo, y no es que esté distante y no es que no le importe, simplemente hay que entender que no todo lo que pasa es porque Dios lo quiera. Bueno, no que Dios es todopoderoso, no que Dios es el amo y señor de todas las cosas, entonces ¿puede todo o no puede todo? ¿Lo permite todo o no lo permite todo? Y ahí te va. Tenemos que distinguir entre lo que Dios quiere que pase y lo que Dios permite que pase. Es decir, no todo es porque Dios así lo mande y porque Dios así lo quiera, y te voy a decir por qué. En primer lugar, tenemos que entender que existe algo que se llama libre albedrío. Y este libre albedrío es el que Dios nos da. Dios nos ama tanto que nos quiere libres, y en esa libertad nosotros podemos tomar decisiones y podemos decidir hacer el bien o hacer el mal. En el caso, por ejemplo, de algunas cosas que nos suceden, de algunas cosas que algunas personas nos hacen a nosotros, en el caso de las guerras, ¿no? Ahí no es que Dios haya querido que eso pasara, pero las personas tomamos decisiones y de eso no podemos echarle la culpa a Dios. Ahora bien, está la otra parte, y es que Dios permite que algunas cosas pasen porque Él sabe que de esas cosas malas van a venir bienes mayores. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, no es que Dios quisiera expulsarlos del paraíso y que ya no los quisiera, pero ellos tomaron esa decisión y Dios lo permitió porque sabía que gracias a eso iba a venir un bien mayor. ¿Y cuál es ese bien mayor? Pues que sabemos que después Dios nos envió a su Hijo para salvarnos, y de otro modo no habría pasado. Otro ejemplo: Dios mandó a Jesús, a su Hijo, y Dios quería que lo mataran, Dios quería verlo sufrir, Dios quería que Él derramara toda su sangre en esa cruz. No, obviamente es su Hijo y obviamente lo ama y obviamente no quería eso para Él, pero Dios permitió que eso pasara porque sabía que gracias a eso iba a venir la salvación. Entonces tenemos que distinguir que no todo es porque Dios lo quiera, pero sí hay cosas que ocurren porque Dios lo permite. Y recordemos que nos dice San Pablo en su carta a los Romanos: donde abundó el pecado,
desbordó la gracia. Esto es donde pasan cosas malas. Ahí Dios va a permitirse obrar con mayor poder. Ahí Dios va a permitir que veamos sus gracias y sus bendiciones de una manera más grande todavía. Otra cosa que tenemos que entender es que todas las cosas malas que pasan no frustran el plan de Dios. Todo esto no frustra la salvación que Dios tiene preparada para ti y para mí. Todo esto no frustra el que Dios nos ama por sobre todas las cosas. Y eso tenemos que entenderlo. No es que ante este tipo de cosas malas Dios esté fracasando, Dios ya no tenga el control de todo. Dios siempre va a tener un plan A y un plan B y un plan C y de todo, porque Él nos quiere salvos a ti y a mí. Dios es esa persona que siempre sabe sacar lo bueno de donde parece que no hay nada bueno. Como lo dice en el Apocalipsis, ¿no? Él hace nuevas todas las cosas. Y Él, en medio de una catástrofe, en medio de algo muy malo, Dios puede hacer algo muy bueno. No sé si tú ya tuviste ese encuentro personal con Dios, pero piensa en tu vida como era antes de estar con Dios y después. Sí, que a lo mejor vienen sus problemas, vienen las tribulaciones, vienen a veces las crisis existenciales, también es cierto. Pero al final de cuentas, al menos yo, y conozco un montón de personas que no estamos arrepentidas de haberle dicho que sí a Dios. Y entonces Él hace de nuevo tu vida y Él hace nuevas todas las cosas. Y así como lo hizo con tu vida y con mi vida, también lo puede hacer en una gran escala. Y podrán decirme, bueno, pues que no estás consciente de todo este caos que la situación que estamos viviendo está generando. No estás consciente de las muertes que hay, no estás consciente de la enfermedad que hay. Claro que lo estoy. Y también me duele y también oro por eso, pero estoy convencida de que en medio de todas estas cosas pueden venir otras cosas que son de mucha más bendición, que son mucho mejores. Y te voy a decir algunas. Yo no sé cómo lo estés experimentando y seguramente ya lo has leído también en redes sociales, pero bueno, a raíz de todo esto, hay gente que se está volviendo a reunir, hay gente que está nuevamente en casa con sus familias, hay gente que se preocupa más por su familia. En mi caso, un montón de gente con la que ya no hablaba hace mucho me ha escrito, primos, tíos, amigos. Es decir, esto nos hace estar más unidos que nunca, esto nos hace cuidar más que nunca nuestra salud, que también es importante, esto nos hace también ser humildes, esto nos hace entender que todos somos igual de frágiles ante este tipo de cosas. Es decir, hay un montón de cosas buenas que le podemos sacar a todo esto, pero quizá nos llenamos como de noticias malas, nos llenamos de publicaciones negativas y entonces eso hace que tú también veas solo lo negativo, pero no, vamos a empezar a ver lo positivo en medio de todas estas cosas. Dios a veces permite algunas cosas para lograr un bien mayor en tu vida y en mi vida. Eso no hace que Dios sea malo. Ya por último, te quiero recordar que la iglesia nos regaló 3 virtudes teologales que son fe, esperanza y caridad, y estamos llamados a vivirlas más que nunca actualmente. La fe, porque como nos lo dice la palabra de Dios, es la certeza de lo que aún no se ve, y sabemos que Dios va a vencer y sabemos que en medio de todas estas cosas Dios va a derramar esas bendiciones. La esperanza, porque esperamos que Dios nos siga mostrando cuál es su plan para nosotros en medio de toda esta situación. Y la caridad, bueno, para ser amorosos con todos y no amorosos de ay, apapacho, a lo mejor sí con tu familia, ¿no? Pero el ser caritativo, el orar por los demás, incluso por aquellos que no nos caen tan bien. Creo que este es un momento idóneo para poder practicar todas esas enseñanzas de Jesús con respecto a la caridad. Entonces, no nos olvidemos de estas 3 hermosas virtudes teologales, y no solo en este momento, sino en cualquier momento de crisis que sientas en tu vida. Recuérdalo: fe, esperanza y caridad. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Súper importante que comprendamos este tipo de cosas, que comprendamos que Dios en su voluntad infinita a veces quiere que algunas cosas pasen y a veces permite, aunque no lo quiera, pero permite que otras cosas pasen. Vamos a ser positivos, vamos a practicar estas virtudes teologales. Recuerda, ora, ora y ora mucho. Este momento, esta cuarentena, esta cuaresma son momentos ideales para estar en íntimo contacto con Dios, así que no dejemos la oración, sigámoslo practicando junto con la fe, junto con la esperanza y la caridad, y seguramente cosas muy buenas van a llegar a nuestra vida. Y pues nada, yo solamente quiero desearte que estés de lo mejor, quiero desear muchísima salud para ti y para tu familia. De verdad, cuídense mucho todos en donde quiera que estén. Yo les mando un gran abrazo, oro por ustedes de verdad, y pues los quiero muchísimo, amigos. Muchas gracias de verdad por ver este video, gracias por compartirlo, gracias por darle like, gracias por suscribirte. ¿Sabes qué? Te quiero un montón.
y que nos podemos seguir también por Instagram, te lo dejo en la parte de acá abajo. Te mando un gran beso, te mando un gran abrazo. Yo soy Astrid Jiménez, esto es Cat Vlog y nos vemos en el próximo video. Que Dios nos bendiga.